Buenas tardes, chicos. Disculpen la tardanza. Buenas tardes. Espero que todos ustedes estén muy bien de antemano. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver un poco de teoría. Y si nos da tiempo, pues resolvemos unos cuantos ejercicios. Dado del caso contrario, pues los ejercicios los dejamos para el jueves. Hoy vamos a empezar a estudiar el principio del trabajo y la energía. Es lo que vamos a estudiar. Es un método nuevo, un método más para resolver problemas que tienen que ver con la dinámica, problemas de dinámica tal cual. Vamos a hacer primero un pequeño repaso de lo que ya nosotros sabemos hacer. ¿Qué sabemos hacer? O bueno, en teoría, ¿qué deberíamos ya saber hacer? Pues miren, ¿qué sabemos hacer nosotros? Nosotros podemos resolver problemas que involucren aceleración constante y velocidad constante. El primero se llama movimiento rectilíneo uniforme acelerado y el segundo movimiento se le conoce a este como movimiento rectilíneo uniforme, solamente así. Y esto lo estudiamos en una parte de la dinámica que se conoce como cinemática. Aquí nosotros no tenemos en cuenta el por qué los objetos se mueven, solamente sabemos que los objetos se mueven. En la segunda parte, que fue lo que empezamos a estudiar la semana antepasada o la pasada, estudiamos algo de cinética. Aquí en la cinética nosotros ya tomamos en cuenta el por qué sí se están moviendo los cuerpos, que generalmente es porque se le aplica una fuerza para que éste se mueva. Además, consideramos otra nueva variable que en los primeros movimientos no consideramos. Esa nueva variable pues es la masa. ¿Cómo resolvíamos este tipo de problemas? Pues lo resolvíamos con la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas debe de ser igual a la masa por la aceleración. Es lo que nosotros sabemos hacer hasta este momento. Hoy toca iniciar un nuevo apartado de estudio que también entra dentro de la cinética, que se conoce como el principio del trabajo y la energía. Este principio del trabajo y la energía lo voy a escribir como tal. Pues ahora nosotros vamos a considerar un nuevo tipo pues de variable dinámica, que es el trabajo. Y junto con el trabajo, pues siempre nosotros tenemos que hablar de la energía. Porque, bueno, el trabajo, las unidades del trabajo, en este caso para el trabajo mecánico, que quede muy claro, nosotros solamente vamos a estudiar trabajos mecánicos, son unidades energéticas. La unidad que nosotros vamos a manejar para el trabajo y la energía son los joules, que se abrevian con una J en mayúscula. Principales ventajas del método del trabajo y la energía. Y aquí importante, hasta este momento entonces nosotros ya tenemos, con este nuevo método, tendríamos 3 métodos. El primer método es el método cinemático, donde nosotros estudiamos el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta el porqué y tampoco la masa. El segundo método es el método de las sumas, la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración, donde considerábamos el equilibrio dinámico. Y el tercer método es el método del trabajo y la energía, donde ahora lo que vamos a considerar pues es el movimiento del objeto, pero este movimiento, como ya lo sabemos, es provocado por una fuerza. Entonces, este movimiento nosotros lo podemos medir, lo podemos nosotros cuantificar mediante la energía. Principal ventaja, ahora sí, del método del trabajo y la energía, pues es que las cantidades que nosotros manejamos aquí, es decir, los joules, son cantidades escalares. Recuerden ustedes que al inicio platicamos muy brevemente sobre esto, porque yo supongo que ya lo estudiaron en cálculo vectorial o en álgebra lineal, donde pues nosotros empezamos a trabajar con vectores. Decimos, nosotros tenemos un vector de posición, un vector de velocidad, un vector de aceleración,
Y los vectores nosotros los tenemos que representar por medio de un segmento de recta dirigido, con una cabeza de flecha que indica su dirección, perdón, el sentido, con un ángulo y aparte posee una magnitud, por ejemplo, 5 metros entre segundos. Entonces, el primer y el segundo método, nosotros estamos trabajando con cantidades vectoriales. Si se dieron cuenta, la semana pasada cuando estudiábamos la segunda ley de Newton, aquí nosotros estábamos trabajando con suma de fuerzas y las fuerzas, recuerden ustedes que nosotros teníamos o tenemos que descomponer en sus componentes verticales y horizontales. Son cantidades vectoriales y siempre trabajar con cantidades vectoriales resulta mucho más complicado que trabajar con cantidades escalares. ¿Cuáles son los escalares? Así brevemente, porque ya lo saben. Los números que utilizamos para contar, los números naturales, los números, los números enteros, los números reales, que es el conjunto de todos los anteriores. Entonces resulta más fácil, por ejemplo, sumar 2 joules más 2 joules, que sabemos que esto es igual a 4 joules, que este vector a 20 grados más este vector a 50 grados hacia ese lado, ¿no? Es mucho más sencillo poder trabajar con cantidades escalares. Principal ventaja del método del trabajo y la energía. ¿Qué otra ventaja tiene el método del trabajo y la energía? Aquí implícitamente nosotros vamos a estar trabajando y ya para entrar en materia, con el trabajo y la energía nosotros estamos trabajando con las siguientes unidades, con las siguientes como variables, con las siguientes variables. Estamos trabajando con velocidad, muy importante, pero la velocidad está en relación de la masa. Entonces aquí ya tenemos dos cantidades que precedentemente no las podíamos ligar. Es decir, primero teníamos que hacer un análisis de cinemática y después aplicar la ley de Newton. Sin embargo, aquí ya la velocidad y la masa están relacionadas con fórmulas. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, la altura. La altura de los objetos que vamos a escribir como con H, nueva variable también. Bueno, la gravedad, que ya sabemos que la gravedad es ya la hemos venido trabajando. Entonces, pues estas son las variables con las cuales vamos a trabajar. ¿Sale? Bien. ¿Qué es el trabajo? Vamos a definir el trabajo el día de hoy. ¿Qué es el trabajo? Recuerden que siempre les comento que siempre que nosotros queramos realizar un estudio formal, necesitamos un marco de referencia a partir del cual nosotros vamos a empezar a medir, es decir, un cero. Necesitamos saber hacia dónde voy a contar de manera positiva o de manera negativa. ¿Qué es el trabajo? Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos una partícula que la vamos a otra vez a idealizar como un punto, que se encuentra ubicada en un punto en el espacio. Entonces nosotros podemos decir que esta partícula pues se encuentra en una posición, podemos decir, ¿sabes qué? Está a 50 metros de donde yo estoy, si yo soy el punto de referencia. Entonces, este vector que parte de donde yo estoy o de donde yo empiezo a medir es el vector de posición que nosotros vamos a llamar como R. Ajá. Ahora, a esta partícula que vamos a llamar una partícula M, simplemente, vamos a suponer que se mueve una cantidad de distancia, la distancia que ustedes quieran, pero ustedes saben que no se puede mover solo porque sí, si nos está moviendo porque se le aplicó una fuerza. Entonces vamos a dibujar aquí un vector de fuerza. Recordemos que la fuerza nosotros la manejamos con una cantidad vectorial. Entonces, esta partícula M se está moviendo por efecto de esta fuerza. Y esta fuerza, nuevamente, esta fuerza está aplicada a un ángulo o con un ángulo de inclinación θ. Y entonces, esta partícula M se movió desde el punto, vamos a ponerlo desde el punto 1, y terminó acá, por efecto de esta fuerza, en el punto 2. O vamos a suponer que no se detuvo, sino que solamente a mí me interesa medir en esos dos intervalos de distancia, ¿sale? Entonces vamos a suponer eso. ¿Cómo se define el trabajo o qué es el trabajo?
El trabajo hace referencia a la fuerza. El trabajo de una fuerza se define como la fuerza por el incremento de la distancia. Nuevamente, el trabajo que nosotros vamos a conocer ahora con la variable U, desde un punto 1 hasta un punto 2, así es como lo vamos a escribir, chicos. Esta es una flechita que estoy dibujando muy mal. El trabajo desde el punto 1 hasta el punto 2 va a ser igual al producto, al producto de la fuerza por la distancia. Ese va a ser el trabajo. Fuerza por distancia, pero no cualquier distancia, sino el incremento en la distancia. Recuerden que nosotros en cálculo, este símbolo que es delta, nosotros lo ocupamos para decir cuánto se incrementó y esta delta la voy a escribir aquí abajo. Bueno, además, esto se multiplica por el coseno del ángulo al cual se aplica la fuerza, ese ángulo que está por ahí. Eso es bastante sencillo en realidad. Nosotros esto lo podemos reescribir como el trabajo desde un punto 1 hasta un punto 2 es igual a la fuerza por el coseno del ángulo al cual se aplica la fuerza por el incremento de la posición. Podemos poner posición final menos posición inicial. Recuerden que esto es el delta. El delta es un incremento en la posición. ¿Sale? Entonces, esta fórmula que está por aquí, esta primera fórmula, y es importante que empiecen a hacer su formulario. No recuerdo si les pasé yo un formulario. Es el trabajo que realiza la fuerza desde un punto 1 hasta un punto 2. Y ya quedamos que las cantidades que nosotros vamos a utilizar para el trabajo son cantidades energéticas. Por lo tanto, la unidad del trabajo es joules, así tal cual. La unidad del trabajo de energía son los joules. ¿De qué está compuesto esa unidad? Bueno, nosotros sabemos que la fuerza se mide en newtons y la posición que está por acá, están de acuerdo que esta la podemos medir nosotros en metros. Entonces, el conjunto de estas dos cosas hacen el trabajo mecánico que nosotros lo podemos escribir como una J, se escribe así, joules. Bueno, se pronuncia joules, se escribe de esa manera. Bien, eso es el trabajo. Esta es la fórmula que nosotros ocupamos para el trabajo siempre y cuando el trabajo sea un trabajo horizontal. Es decir, yo empiezo por aquí en mi punto 1 y yo llego hacia acá en mi punto número 2. Trabajos horizontales. Primera fórmula. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Sí, profe. Ahorita nos dice que, bueno, es trabajo en horizontal. Ajá, No sé si este ejemplo que nos dio del plano en 3D, ajá. se considere como trabajo en horizontal. Sí, porque mira, aquí lo que estamos, lo que tú estás observando en la explicación, digamos, con vectores, es un solo plano. Es decir, yo empiezo a medir desde acá, pero si te das cuenta, todo el desplazamiento está en una sola línea de acción. ¿Sí? ¿Sí o no? Y sí, y hay casos en que, por ejemplo, el vector R llegando al punto de la partícula tome otra dirección de 1 hasta 2, o sea, que no sea seguir esa misma línea. O Recuerda que sí, sí hay casos, claro que sí, pero recuerda que el trabajo, o sea, el trabajo, la nueva variable que nosotros estamos estudiando, al ser una variable que tiene que ver con las cantidades energéticas, o sea, con la energía, solamente nosotros la podemos estudiar de manera vertical, horizontal. Este movimiento que tú mencionas lo vamos a estudiar después. Se conocen como colisiones o impactos, donde eh, cuando una fuerza muy grande toca a nuestra partícula, pues nuestra partícula, bueno, no vamos a suponer que sea así, vamos a suponer que sea así, ¿no? Con el ángulo de incidencia que nosotros definimos. Entonces, nada me garantiza que el movimiento va a ser en el sentido de acción del vector de fuerza. A lo mejor el movimiento va a ser hacia acá, o a lo mejor el movimiento va a ser hacia acá, o a lo mejor el movimiento va a ser hacia acá. Ajá.
Entonces, la pregunta que tú haces sí es muy interesante. Sin embargo, por ahora solamente nos vamos a restringir a movimientos verticales horizontales. Esto que te acabo de comentar lo vamos a estudiar más adelante, porque sí lo vamos a estudiar. ¿Sale? Ok, profe. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda o inquietud, estudiantes? ¿Nada? No, profe. Bueno, No, profe. bueno. Esto, como les comentaba, y muy acertado el compañero, solamente es aplicable para trabajos horizontales. Ahora, ¿qué hay de los trabajos verticales? Que es lo segundo que vamos a establecer en este momento. Vamos a suponer ahora que tenemos por acá una partícula, una cajita, que se va a mover en este sentido. Este es el primer punto donde yo voy a empezar a medir y este es el segundo punto donde yo voy a terminar de medir. Recuerden que siempre nosotros tenemos que tener un marco de referencia. ¿Dónde vamos a empezar a medir? ¿O dónde terminamos de medir? O si, en este caso, mi marco de referencia es este, es el origen. Acá es donde yo empiezo a medir. Hacia arriba, ya saben, desplazamientos verticales, hacia la derecha, desplazamientos horizontales. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Vamos a suponer nuevamente, pues, que nuestra cajita se va a desplazar en esa trayectoria tan peculiar que yo dibujo ahí, por efecto de que la caja va a llegar al punto 2. Pues ustedes saben que aquí en este momento, como estamos hablando de movimientos verticales, no es prioritario, no necesitamos que ninguna fuerza mueva. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de estar ya a una altura, hay una fuerza que siempre está presente, incluso en nosotros. Esta fuerza es la fuerza de la gravedad. Entonces, por efecto de la fuerza de gravedad, esta caja va a caer hasta el punto número 2. ¿Cómo nosotros medimos el trabajo realizado por la fuerza de gravedad en movimientos verticales? Bueno, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad en movimientos verticales, nosotros lo escribimos de esta manera. El trabajo que ya quedamos que va a ser la letra U para nosotros, desde el punto número 1 hasta el punto número 2, es igual a ¿qué? Es igual a pues es igual al producto de la fuerza de gravedad por la masa. ¿Y eso, a qué es igual eso? La gravedad por la masa, ¿a qué es igual? ¿Quién recuerda? ¿Al peso? Ajá, exactamente. Entonces, el trabajo en movimientos verticales es igual a menos, de entrada lleva un signo de menos, el peso, por el incremento de la posición. Recordar aquí que este incremento de la posición, recuerden que lo voy a escribir por acá abajo, incremento de posición, ahora en vertical, recuerden que para vertical utilizamos Y, es posición final menos la posición inicial. ¿Por qué? Porque a lo mejor si nosotros nos situamos en un edificio con una altura de 50 metros de altura, pues yo sé que nuestro marco de referencia es el piso. Aquí en el piso hay 0 metros. Pero posiblemente yo no quiera estudiar el trabajo que se realiza desde los 50 hasta el 0. O sea, yo lo que quiero estudiar es el trabajo realizado desde los 50 hasta los 31 metros. O sea, esto es lo único que me interesa estudiar. ¿Por qué? Pues porque sí. Todo esto no lo requiero saber. Entonces aquí es donde, pues, bueno, el incremento de la posición en el cual yo quiero estudiar el trabajo, pues es posición final, que es 31, menos la posición inicial, que sería 50. Entonces, así es como ustedes tienen que interpretar esto. De la misma forma, cuando nosotros estamos trabajando con movimientos horizontales, pues a lo mejor yo tengo tres posiciones, desde el punto 1 al punto 2 y del punto 2 al punto 3. Pero a mí no me interesa estudiar esta primera parte. A mí lo único que me interesa estudiar pues es de aquí hasta acá. Entonces, nuevamente, posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Así es como ustedes deben de interpretar ese delta, que es el incremento en la distancia. Ajá. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad, nosotros lo tenemos con esta nueva fórmula que está por aquí. Esta fórmula tan peculiar. Menos el peso por el incremento de la posición. Ahora quisiera saber o preguntarle si alguien tiene alguna duda o algún comentario.
Sí, profe. Ajá, En el ejemplo que nos dio de la línea de arriba, el donde teníamos 3 puntos, ajá, el que acaba de decir ahorita, sí. este, ¿por qué no se toma en cuenta la primera parte y se comienza desde el 2 para posición inicial? O sea, esta parte. Ajá, que dijo que no se tomaba en cuenta. No, lo que yo te quise decir no es que no se tomara en cuenta, sino que en muchos problemas de reales, de hecho, yo tengo un marco, el marco inercial recuerda que es donde yo empiezo a medir, siempre es muy importante, donde yo empiezo a medir, que sería en este caso este punto, ¿no? Aquí yo voy a empezar a medir. ¿Por qué yo tengo que empezar a medir desde ahí? Pero a mí lo que me interesa estudiar es lo que hay desde acá hasta acá. Por lo tanto, esta primera parte pues es despreciable para mí y yo no la tomo en cuenta. Pero ese es un ejemplo, no significa que siempre sea así, ¿me entiendes? Sí, Ajá. Entonces, para un problema muy particular que no es el objetivo de la explicación, yo lo único que, a mí lo único que me interesa es medir de aquí a acá, pero lo que hay antes no me interesa. Entonces, pues yo solamente voy a medir de acá, que a lo mejor aquí hay 2 metros hasta 3 metros. Pero lo que ocurre desde 1 metro hasta 2 metros, o, o incluso desde 0 metros hasta 2 metros, no me importa. ¿Por qué? Porque así me lo está especificando ese problema muy particular. No significa que en general así se realicen los análisis. o sea, depende del problema, como usted dice. Ajá, exacto, exactamente. Depende de lo que nosotros estamos trabajando. Ya lo verás, ya lo verás. Ok, profe. Sí, bien. Eso es toda la duda. ¿Alguien más? Pregunten, por favor. Sí, sí, era todo, profe, gracias. Ok, bueno, ya tenemos entonces dos tipos de trabajo, dos tipos de movimientos que producen un trabajo. Movimientos para trabajos horizontales, que es esta primera fórmula. Movimientos para trabajos verticales, que es esta segunda fórmula. Y por ahí tenemos otro tipo de trabajo que se los voy a encargar a ustedes que lo lean. Es el trabajo que realiza un resorte. Muy importante para ustedes mecánicos. Trabajo que realiza un resorte. Esto lo vamos a platicar. Quiero por favor que ustedes lo lean, lo investiguen y me más o menos me expliquen el jueves. Lo vamos a retomar. Así, con esto vamos a empezar el jueves, ¿va? Entonces, los trabajos principales que a nosotros nos interesan estudiar son los trabajos producidos por movimientos verticales, los trabajos producidos por movimientos horizontales y los trabajos producidos por movimientos en resortes. Son los tres principales trabajos que nos interesan. Bien, ahora, nuevamente, y quiero que esto quede muy, muy claro, porque es importante, es un concepto. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? El trabajo es energía, ¿de acuerdo? Es la energía que una fuerza necesita para mover cualquier objeto desde un punto inicial hasta un punto final. Ese es el trabajo. O sea, cuando a nosotros nos dicen, el trabajo que se realiza de tal punto a tal punto es de 500 joules, pues significa que la fuerza necesita 500 joules de energía para poder realizar ese desplazamiento. Si la fuerza no consume esos 500 joules, no va a poder mover el objeto desde el punto A hasta el punto B. A lo mejor ni siquiera lo mueve. Ajá, o a lo mejor se queda corto, a lo mejor llega hasta por acá. ¿De acuerdo? Así es como se interpreta el trabajo mecánico. Recuerden, trabajo mecánico. Ustedes como ingenieros mecánicos, cuando lleven termodinámica, ahí ustedes van a ver más sentido, no más significados para esto, para el trabajo. Bien, ahora, recuerden que yo hace un momento les comenté, el trabajo siempre está ligado con la energía. Vamos ahora a suponer lo siguiente. De hecho, este ejemplo me gusta porque es muy ilustrativo. Y son cosas aparte que ustedes ya saben. Nuevamente tenemos por aquí nuestro edificio. Tenemos un edificio, en el techo del edificio tenemos nosotros sujetado algo que va a caer hasta el suelo, hasta este punto. Ajá. Entonces, de entrada, nosotros aquí arriba tenemos ya variables que conocemos o que podemos medir. ¿Qué variables tenemos? Pues la velocidad inicial, como está en nuestras manos y está en reposo, ¿cuál sería? Cero. Ajá, Cero. la velocidad inicial es 0.
Y cuando toque el suelo, cuando llegue acá, la velocidad, ustedes están de acuerdo que la velocidad va a ser máxima. ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad va a hacer que mientras más tiempo transcurra, pues el objeto va a caer, pero la fuerza de la gravedad le va a proporcionar una velocidad mayor y mayor y mayor y mayor, hasta que toque el suelo, y cuando toque el suelo va a haber una velocidad máxima, pero de entrada la velocidad inicial es 0. ¿Qué otra cosa tenemos? Aquí en este punto nosotros tenemos una altura, pero esta altura, están de acuerdo que es la altura máxima a la cual nosotros tenemos acceso, porque más hacia arriba ya no vamos a poder medir. Entonces, este punto inicial es la altura máxima. Y aquí, cuando llegue al suelo, ¿qué altura va a haber? ¿Qué altura habría por acá? Mínima. Sería la altura mínima, y en este caso, ¿cuál sería la altura mínima? 0. 0 Cero. metros. 0 metros, porque no va a haber altura. Ok. ¿Cómo ligo esto con las energías? ¿Cómo ligo esto con las energías? Existen dos tipos de energías principales que nosotros vamos a empezar a estudiar. Primera energía. La primera energía es la energía cinética, que nosotros la vamos a conocer con la letra T, y la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética es energía de movimiento. ¿Qué significa esto? De hecho, lo pueden ver ustedes, lo pueden visualizar en la fórmula. Cuando hay velocidad, significa que el objeto se está moviendo. Entonces, cuando el objeto se mueve, existe energía cinética. Cuando no hay velocidad, como sucede aquí en el punto más alto, no tenemos energía cinética. ¿Por qué? Porque el objeto no se está moviendo y por lo tanto la energía cinética es 0. ¿Cómo ustedes deben de recordar el concepto de la energía cinética? La energía cinética es la energía que está relacionada al movimiento de los objetos o al movimiento de los cuerpos. Así de sencillo es como ustedes lo tienen que recordar. Esa es la energía cinética. Ahora, si nosotros empezamos a mezclar las fórmulas que ya estudiamos, por ejemplo, nosotros sabemos que el trabajo que se realiza desde el punto 1 hasta el punto 2 en movimientos verticales, ¿están de acuerdo que este es un movimiento vertical? Es exactamente igual a menos el peso por el incremento de la posición. Vamos a llamarlo simplemente altura, por la altura que transcurre en nuestra caída libre. Ajá. Existe una mezcla, no digamos una mezcla, existen relaciones entre el trabajo y la energía cinética. ¿Cuál es esta relación? Bueno, el trabajo realizado desde el punto 1 hasta el punto 2 es exactamente igual a la energía cinética en el punto final menos la energía cinética en el punto inicial. Y obviamente, al estar relacionadas el trabajo y la energía, las unidades de nuestra energía cinética siguen siendo los joules. Seguimos trabajando con los joules. Esta fórmula que les acabo de presentar, nosotros la podemos reescribir como la energía, el trabajo realizado desde el punto 1 hasta el punto 2 más la energía cinética en el punto 1 es exactamente igual a la energía cinética en el punto 2. Esto que les acabo de escribir se conoce como el principio del trabajo y la energía. Este es el famosísimo principio del trabajo y la energía, donde nos dicen esa frase tan famosa que ustedes seguramente conocen, que dice, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ese es el principio del trabajo de la energía. Esa es la frase que nosotros vamos a aplicar ahora para nuestros análisis. ¿Qué quiere decir? Y bueno, si nosotros ponemos un poquito de atención, quisiera preguntarles a ustedes, que me quisiera responder, ¿cuál es la energía cinética en el punto más alto? O sea, aquí, en este punto tenemos la energía cinética 1. ¿Cuánto valdría mi energía cinética aquí en ese punto? 0. Cero. 0. Porque no hay velocidad, no hay movimiento. Recuerden que la energía cinética es la energía del movimiento. Como mi energía cinética es 0,
¿Están de acuerdo? Mi energía cinética inicial, ¿están de acuerdo que este término de entrada valdría 0? Por lo tanto, el trabajo que se realiza desde el punto 1 hasta el punto 2, o sea, todo el trabajo que se realiza desde acá hasta acá, es exactamente igual a la energía cinética del objeto en el punto número 2, o sea, por acá. Recordando que nosotros empezamos a medir la energía desde acá. Ajá. Entonces, este es el principio del trabajo de la energía. No significa que siempre va a ser 0. ¿Por qué? Lo que les comentaba. A lo mejor a mí solamente me interesa estudiar desde este punto. Este va a ser el punto 1, este va a ser el punto 2 y este va a ser el punto 3. ¿Están de acuerdo que aquí en este punto ya va a existir energía cinética? ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Va a existir una energía cinética X1, vamos a decirlo. Entonces aquí cuando lleguemos al piso, la energía cinética 3 pues va a ser máxima. Y entonces aquí sí vamos nosotros a poder aplicar bastante bien el principio del trabajo y la energía. ¿Sí? ¿Sí quedó más o menos claro esto? Sí. Bien. Y este mismo análisis que nosotros hicimos para movimientos verticales, es más fácil verlo de manera vertical con la energía cinética, se hace para movimientos horizontales. Simplemente que para movimientos horizontales nosotros necesitamos... ¿Qué dato de gratis tenemos aquí? ¿Cuál es el valor de la aceleración? ¿Cuál sería el valor de la aceleración? En todo punto aquí en este problema. 9.81. Ajá, exacto, 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Eso lo conocemos. Sin embargo, cuando nosotros estamos analizando movimientos horizontales, por ejemplo aquí nosotros no conocemos el valor de la aceleración del objeto. Aquí nosotros tenemos que calcularlo. Entonces, esa sería quizá una dificultad añadida, digámoslo de esta manera. Sin embargo, no es nada que nosotros no podamos ya resolver a estas alturas, con todas las herramientas que ya tenemos para el trabajo y la energía. Ahora bien, además de la energía cinética, que es la que nosotros acabamos de visualizar acá, voy a borrar esto, bueno, solamente las letritas. Nosotros conocemos, o más bien, nosotros tenemos otro tipo de energía. ¿Qué tipo de energía tenemos? Vamos a conocerla como E sub B. Así la vamos a conocer. E sub B va a ser igual a la energía potencial de cualquier objeto. La energía potencial está definida como la masa por la gravedad por la altura. Y si se dan cuenta, sería menos, es exactamente igual la energía potencial al trabajo, a la fórmula del trabajo. ¿Cuál era la fórmula del trabajo para movimientos verticales? Menos el peso por el incremento de posición en el eje de las Y. Es exactamente lo mismo, porque el peso es la masa por la gravedad y el incremento en la posición en el eje de las Y, ¿están de acuerdo que habíamos quedado que era la altura? Ajá. Entonces, la energía potencial, que se conoce como energía potencial ahora, lo vamos a conocer nosotros, es la energía que un cuerpo tiene simplemente por efecto de la gravedad. Y mientras más alta esté este objeto, más energía potencial va a tener acumulada. La energía potencial no está relacionada con el movimiento. Solamente es la energía que el objeto contiene simplemente por el hecho de estar a cierta altura sobre el nivel del suelo. Esa es la energía potencial. Si se dan cuenta, la única variable que se añade aquí es la altura. Entonces, la energía potencial es la que está directamente relacionada con la altura del objeto. Mientras más alto esté, más energía tendrá acumulada, más energía potencial tendrá. Por lo tanto, en este punto 1, están de acuerdo que la energía potencial va a ser máxima. ¿Por qué? Porque estoy en el punto más alto, ¿sí o no? Y aquí, en el punto más bajo, la energía potencial, ¿cuánto va a valer? ¿Quién me dice cuánto vale la energía potencial en el suelo? 0, ¿no, profe? Exacto. ¿Por qué? Pues porque la altura es de 0 metros. Entonces, la energía potencial en el suelo es exactamente igual a 0. ¿Qué observan ustedes acá? La energía cinética inicial, ¿cuánto era? Era 0. ¿Y cuánto era la energía cinética final? ¿Alguien recuerda?
la energía cinética final era máxima, porque es cuando más velocidad lleva el objeto. Si ustedes se dan cuenta, existe una relación entre la energía cinética y la energía potencial. Cuando la energía cinética es máxima, la energía potencial es cero. Y cuando la energía potencial es cero, no, perdón, y cuando la energía cinética es cero, la energía potencial es máxima. Siempre, siempre se va a cumplir eso. Cuando una energía pierde, la otra gana. Ajá. Entonces, la energía potencial y la energía cinética siempre, chicos, siempre, siempre van de la mano. Existe para la energía potencial el principio del trabajo y la energía para energía potencial, como es esta. El principio del trabajo y la energía para la energía potencial, déjenme buscarla para que no me equivoque en signo, porque siempre me equivoco en esta, es la energía potencial inicial menos, ay, chispas, la simbolicé con E, bueno, no importa. La energía potencial inicial menos la energía potencial en el punto 1 menos la energía potencial en el punto 2. Así es como nosotros definimos el principio del trabajo y la energía, pero cuando estamos trabajando con energías potenciales, ¿sí? Ahora bien, el último concepto importante, espero que me dé tiempo, creo que ya no me va a dar tiempo, y creo que ya no va a quedar tiempo para las dudas. El trabajo, o más bien, la energía total en cualquier punto de nuestro trayecto siempre va a ser la misma, siempre. Y la energía total que se conoce como energía mecánica y la vamos a nosotros a simbolizar con E, siempre es igual a la energía cinética más la energía potencial en ese punto en particular. Y la energía mecánica siempre es constante. ¿Qué quiere decir? Que la energía mecánica en el punto más alto va a ser exactamente la misma que la energía mecánica en el punto más bajo y va a ser exactamente la misma que la energía mecánica en cualquier punto que a mí me interese estudiar. Esta fórmula se conoce entonces como la energía mecánica de cualquier del objeto en cualquier punto, perdón. Y hasta aquí vamos a llegar al día de hoy, chicos. No sé si tengan alguna duda con respecto a esta clase. Y si no, pues ya nos podríamos ir. La tarea sería, por favor, estudiar estos conceptos. Ya para el jueves, empezar a trabajar con ellos.